Buenas amigos, en el vídeo de hoy vamos a aprovechar que estamos en temporada de un montón de frutas y en este caso estamos en temporada de ciruelas y vamos a elaborar una mermelada de ciruela. Realmente no es una mermelada como tal porque la mermelada lleva fruta, digamos, triturada y cocida, conservada durante un tiempo, mezclada con una buena cantidad de azúcar y a veces hasta con algo de ácido cítrico, normalmente en forma de limón exprimido. Y en nuestro caso lo único que vamos a utilizar fruta. Nuestra mermelada, entre comillas, va a ser algo para gastar en una semana, 10 días, una cosa así, sin problema. Yo la he llegado a tener 2 semanas en el frigorífico y estaba como el primer día. Pero bueno, no es algo que podemos utilizar con una mermelada que se queda el bote ahí al final de la nevera, la vemos 4 meses después y la mermelada está tal cual. Para eso necesitaríamos añadir la misma cantidad de azúcar que de fruta, dejando de ser totalmente saludable, y cocerlo durante un poquito más de tiempo. Y vigilar mucho más, remover, porque si no el azúcar se nos puede agarrar al fondo del recipiente, con lo cual no podríamos hacer en microondas. En este caso hemos utilizado el palomitero de Lecue, pero vale cualquier recipiente para microondas. Aquí tengo otro par de ellos por enseñaros. Este es un recipiente típico que nos venden, que nos vale para calentar la comida en el microondas, ¿vale? Tiene aquí unas patitas estupendas, esto nos vale para levantar un poco y que pasen las ondas. Este recipiente nos valdría perfectamente para hacer la mermelada. Bueno, este a lo mejor nos quedaría un poquito pequeño, pero si hacemos menos cantidad nos valdría. Aquí tengo la jarrita micro food de Tupperware, que también nos valdría perfectamente. La picamos y sin más. Y bueno, en el vídeo vais a ver el palomitero, o sea que ese ya no lo sé. En fin, lo dicho. Poneros cómodos, que comenzamos con la receta de hoy. Comenzaremos cortando las ciruelas en trozos grandes, no necesitamos que sean excesivamente pequeños, pues luego lo vamos a triturar, que previamente habremos lavado bien debajo del grifo y a poder ser desinfectado con vinagre, siempre y cuando no sea fruta ecológica. Yo en este caso voy a realizar una mermelada utilizando 8 ciruelas. Pero podríamos utilizar 10, 15, 25, es un poco indiferente, simplemente pues tenerlo en cuenta a la hora de los tiempos y a la hora del recipiente. Normalmente cuando duplicamos la cantidad de comida a hacer en el microondas, multiplicamos el tiempo por 1,5, ¿vale? De tal manera que si yo para hacer esta mermelada con 8 ciruelas voy a utilizar 10 minutos, pues si yo quisiera hacerla de 15, podría hacerla en 15 minutos. Si queremos hacer nada más que 4 o 5 ciruelas, porque queremos mermelada para una o 2 veces, pues bastaría con eso, coger 4 o 5 ciruelas, picarlas y ponerlas al microondas durante 6 minutos y medio, a lo sumo 7. Es importante tener en cuenta que aunque nos parezca mucho, luego termina reduciendo bastante, con lo cual la cantidad va a ser mucho menor de la que nos parece. Una vez troceada la fruta, llega el momento de picarla bien picadita. Para ello yo he utilizado un pequeño picador manual para no tener que fregar la batidora, el vaso y demás. Pero bueno, que vale una batidora, una Thermomix, un robot de cocina, cualquier opción es buena. Como veis, este picador manual es muy rápido, muy chiquitito, muy recogido y me sirve igual. Lo único que voy a tener que triturarlo en 2 tandas. Pero bueno, en un momento he triturado la primera y a continuación voy a por la segunda. Si te gusta la comida sana, rápida y sencilla, este es tu canal, por lo que no deberías de perderte nuestros vídeos y te recomiendo que te suscribas. No te vas a arrepentir. La composición de las ciruelas es básicamente agua con un 83%, 11% de hidratos de carbonos, en su mayor parte azúcares, y un importante 2% de fibra. Entre sus beneficios son conocidos el efecto antioxidante, su escaso aporte de calorías frente a la saciedad que provocan, siendo muy buenas aliadas en la pérdida de peso, y su efecto laxante, lo cual es una gran ayuda frente al estreñimiento. Continuando con la elaboración de nuestra receta, una vez bien triturado será el momento de llevarlo al microondas. Allí lo vamos a tener durante 10 minutos a 900 vatios, que en el caso de mi microondas es la máxima potencia. Si el vuestro fuese un poquito menos potente, pues sería cuestión de tenerlo un poquito más. Finalizados los 10 minutos, nuestra mermelada tendrá un aspecto así.
habiendo soltado todos los azúcares y siendo mucho más dulce que cuando la introdujimos en el microondas. Además, su textura será mucho más consistente. Llega el momento de guardarla y, como vais a ver, con el palomitero es súper fácil, pues simplemente lo tomo con las dos manos, lo adecuo a la boca del recipiente y voy dejando que caiga lentamente. Así ya tengo mi mermelada lista para guardar en la nevera. Simplemente cerrar el bote y conservar. Ya tenemos nuestra mermelada rica en potasio, calcio, fósforo, hierro y magnesio, lista para consumir cuando queramos. Pues nada amigo, esto es todo. Si te ha gustado, dame un like y te espero en el siguiente vídeo.